Buenos días, queridas hermanas. Mi nombre es Viviana Cera. Hoy me siento felizmente bendecida de poder compartir con ustedes un poquito de una advocación mariana que ha sido muy importante para mí, para mi matrimonio y para mi familia, y es la advocación de la Inmaculada Concepción. Durante este mes nuestras hermanas con mucho amor nos han compartido y nos han nutrido el alma con todas esas virtudes de María que la hacen ser esa mujer excepcional, esa mujer única, a la cual todas debemos imitar, que ese sea nuestro modelo a seguir, nuestro camino para buscar llegar a esa santidad, así sea un poquito de esa santidad. Y las advocaciones marianas también cada una nos deja una enseñanza. Es la forma que tiene María de comunicarse y seguir guiando a sus hijos, nosotros sus hijos amados, en ese camino hacia su Hijo Jesús. La advocación de la Inmaculada Concepción, si bien no corresponde a una manifestación física de la Virgen, a una aparición como puede ser Lourdes, Fátima o Guadalupe, es una advocación que corresponde a una creencia muy propia de nosotros los católicos. Y es la creencia que sostiene que María, la Madre de Jesús, fue preservada de todo pecado, incluso del pecado original. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra inmaculada quiere decir sin mancha. Este dogma no se debe confundir con la doctrina de la maternidad virginal de María, que sostiene que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo y que María fue virgen antes, durante y después del parto. El dogma de la Inmaculada Concepción refuerza o resalta esa expresión llena de gracia, esa expresión que decimos cuando rezamos el Ave María, que la repetimos muchas veces en el rosario y que fue el saludo del ángel a María en el momento en que le anunciaba que iba a ser la madre del Salvador. La festividad de la Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre y debemos esta devoción a el Papa Sixto IV, quien en 1483 propagó la devoción de la Inmaculada Concepción en la Iglesia de Occidente. Ya el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX fue el que proclamó este dogma, que dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelado por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Si analizamos este dogma de la Inmaculada Concepción y empezamos por la palabra concepción, vamos a definir qué es concepción. La concepción es el momento en el que Dios crea el alma y que esa alma la infunde en la materia orgánica que proviene del papá y de la mamá. Es decir, que el comienzo de la vida humana, de toda vida humana, se da en la concepción. Retomando el dogma, esto quiere decir que María fue concebida en el vientre de Santa Ana. Desde ese primer momento, ella fue libre de todo pecado, fue preservada de todo pecado y fue llena de gracia desde ese primer momento. En la Biblia no vamos a encontrar una cita textual que nos hable de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, en la palabra, en diferentes pasajes que ahora se los voy a compartir, se puede interpretar a la luz de la tradición apostólica este dogma. El primer mensaje que contiene la promesa de la redención es en el Génesis 3:15. Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. En este pasaje, Dios pone en evidencia la enemistad que va a haber entre la mujer y la serpiente. ¿Quién es esa mujer? Esa mujer es María. ¿Y quién es la serpiente? El pecado. La semilla de esa mujer, que es Cristo, es la que va a aplastar la cabeza de la serpiente, la que va a acabar con el pecado.
Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Hemos escuchado que si por una mujer entró el pecado a la humanidad, por una mujer llegó la gracia y la salvación. El hecho de que ella se mantuvo siempre libre de pecado refuerza aún más esa enemistad entre ella y la serpiente. A ella no la tocó el pecado, ella nunca estuvo cerca del pecado. Y desde ahí, desde el primer momento en el Génesis, Dios nos hace la promesa de un Salvador, de un Redentor. Y junto a él se va a manifestar su obra maestra, que es su madre virginal, libre de toda mancha. En Lucas 1:28 dice: y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo significa una singular y particular abundancia de gracia. O sea, que el ángel le haya dicho a María: llena eres de gracia, es demasiado. Es decirle a ella que ella es un alma pura, en comunicación directa y penetrante con Dios. Y aunque este pasaje no prueba literalmente, digamos, el dogma, sí lo sugiere. Y nosotros por fe sabemos que María fue una mujer donde sobreabundó la gracia y que la comunicación que debía haber entre ella, entre esa alma pura y Dios, no tiene comparación. En Apocalipsis 12:1 dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esa mujer que habla el Apocalipsis representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen, en virtud de esa gracia singular, esa particularidad, que ella es toda esplendor, que en ella no hay ninguna mancha de pecado. Ella lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como el signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Este dogma pone de relieve todos los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. Todas las virtudes y cualidades y gracias de María, ella las recibe directamente de su Hijo. Ella debía ser perfectamente santa desde el momento de su concepción, y desde el principio recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser, con todo el amor y con toda la humildad a la voluntad de Dios. El camino para la definición de este dogma empezó con el franciscano Duris Scoto. Él una vez se encontró ante una imagen de la Virgen María y le hizo esta petición: oh Virgen sacrosanta, dame las palabras propias para hablar bien de ti. Después de esto, el franciscano hizo 3 preguntas. La primera era que si a Dios le convenía que su madre fuera libre de todo pecado, que fuera inmaculada. A lo que llegó a la conclusión que sí, que a su madre le convenía que a Dios le convenía que su madre fuera sin mancha alguna, y que sería lo más honroso para él que el Hijo de Dios llegara a un vientre absolutamente puro. La segunda pregunta era que si para Dios era posible hacer que su madre fuera inmaculada, que fuera libre de todo pecado, incluso del pecado original. Y llegó a la conclusión de que para Dios todo es posible y que Él podía hacer que su madre fuera inmaculada. La tercera pregunta fue que si a Dios le convenía hacerlo o no hacerlo. Y la conclusión fue que lo que Dios le conviene hacer lo hace, y que Él ve más allá lo que es mejor. Y si Él ve que es mejor, así lo hace. Por lo tanto, Dios omnipotente podía hacer que María Santísima fuera inmaculada, libre de todo pecado y llena de gracia. La grandeza de María se demuestra que aún en su condición humana, ella como ser humano también tenía libre albedrío, era una mujer libre, pero aún libre, ella evitó y no, buscó siempre agradar a Dios, siempre buscó estar libre de pecado, evitar el pecado, nunca influyó sobre ella el pecado, siempre buscó agradar a Dios
y nunca perder esa hermosa y esa enorme gracia que Dios le había dado. El Papa Benedicto XVI en el año 2006 habló sobre este dogma. Quiero compartirles lo que él dice. Podemos preguntarnos, ¿por qué entre todas las mujeres Dios ha escogido precisamente a María de Nazaret? La respuesta se esconde en el misterio insondable de la divina voluntad. Sin embargo, hay un motivo que el Evangelio destaca: su humildad. Lo subraya Dante Alighieri en el último canto del paraíso. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que otra criatura, término fijo del consejo eterno. La Virgen María en el Magnificat, su cántico de alabanza, dice esto: engrandece mi alma al Señor, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Si Dios se sintió prendado por la humildad de María, que encontró gracia a sus ojos, se convirtió de este modo en la Madre de Dios, imagen y modelo de la Iglesia, elegida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla entre toda la familia humana. Esta bendición es el mismo Jesucristo. Él es la fuente de la gracia, de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es también nuestra vocación y nuestra misión, la vocación y la misión de la Iglesia: acoger a Cristo en nuestra vida y entregarlo al mundo para que el mundo se salve por él. Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el periodo de Adviento, que es un tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador. Mientras salimos al encuentro de Dios que viene, miremos a María, que brilla como signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de Dios en camino. María es el modelo perfecto y la imagen de santidad que todos debemos llegar a alcanzar algún día con la gracia de Dios. La Inmaculada Virgen María nos muestra la necesidad de tener un corazón puro, un corazón humilde, para que así nuestro Señor Jesús pueda vivir en él, pueda habitar en él. Consagrarnos a ella nos lleva a que nuestra plegaria sea el medio por el cual se nos revele Jesucristo plenamente y nos lleve al camino por el cual seremos colmados por el Espíritu Santo. Yo las invito, hermanas, a que busquemos siempre agradar a Dios, a que luchemos todos los días contra el pecado, con esas fallas que permanentemente caemos, pero pidámosle a Dios y a ella que nos dé la luz para poder alcanzar esa gracia, esa santidad, que nos ayude a levantarnos cada vez que nos caemos, cada vez que nos equivocamos, que podamos buscar permanecer siempre en gracia con Dios, para que sea Jesús así que habite en nuestro corazón. Para finalizar, quiero compartirles la oración a la Inmaculada Virgen María. Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra santa e inmaculada concepción pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen, por vuestra pureza virginal y vuestra inmaculada concepción y vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcanzadme de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien, el don de oración, una buena vida y una santa muerte. Amén. Bueno, hermanas, aquí les compartí con mucho amor un poquito de esta vocación. Dios las bendiga. Espero que pronto nos podamos volver a ver, volver a abrazarnos. Las extraño mucho. Muchas gracias.